En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La abundancia de Dios, capítulo 4, cuarta parte. Me alegro de estar nuevamente con ustedes en la continuación de nuestro estudio multifacético, La abundancia de Dios. En las charlas de esta semana he estado enfocando los propósitos que Dios tiene para darnos su abundancia. Hay una proporción directa entre lo que recibimos de Dios y lo que Él espera de nosotros. Jesús expone ese principio en Lucas 12:48. A quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cuanto más recibimos de Dios, más demanda Él de nosotros. Es bueno pensar en términos de la abundancia de Dios, pero debemos tener siempre en cuenta que cuanto más recibimos de la abundancia de Dios, más tenemos que dar de esa abundancia. Y como ya lo he dicho en mis charlas anteriores, la abundancia de Dios nos es dada no para gastarla egoístamente en nosotros, sino para toda buena obra. También en las dos charlas anteriores mencioné dos áreas principales donde somos requeridos a mostrar buenas obras. La primera es hacia los pobres, especialmente las viudas y los huérfanos. Esa es una marca de religión pura y aceptada por Dios, recordar o visitar a las viudas y a los huérfanos y a interesarnos por los pobres. La segunda que mencioné ayer es nuestra obligación con Israel. Dije, basándome en las palabras de Jesús y de Pablo, que todos nosotros los que somos cristianos de otras razas debemos toda nuestra herencia espiritual a una nación, al pueblo judío. La Escritura dice que estamos en la obligación de hacer todo lo que está a nuestro alcance para pagar nuestra deuda con el pueblo judío. Hoy quiero enfocar una tercera área de responsabilidad, una que se extiende literalmente hasta los confines de la tierra, nuestra responsabilidad con todas las naciones. Quiero comenzar con la comisión final que Jesús dio a los discípulos después de su resurrección, finalizando el Evangelio de Mateo, Mateo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa fue la comisión final de Jesús. ¿Qué mandó a sus discípulos al finalizar su ministerio en la tierra? Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero primeramente dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa es la implicación de lo que dice: por mi muerte y resurrección he obtenido para ustedes la autoridad que perdió el hombre en su transgresión y caída. Ahora ustedes están en una posición de ejercer esa autoridad de parte mía. Y continúa: la manera en que quiero que ejerzan esa autoridad es yendo y haciendo discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y luego termina con esas palabras: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, pero realmente creo que la promesa se aplica solo a aquellos que obedecen el mandamiento. Él dice: id y haced discípulos y yo estaré con vosotros. Para disfrutar su presencia continua con nosotros tenemos que estar dispuestos a ir y hacer lo que Él mandó. Al final del Evangelio de Marcos tenemos una comisión similar, quizás un poco más amplia. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como usted ve, el destino de todas las almas de toda la tierra está en nuestras manos como discípulos de Jesús. Tenemos que ir y presentarles la oportunidad de ser salvos. Lo que ellos hagan con esa oportunidad es cosa suya, pero nuestra responsabilidad es ofrecerles la oportunidad. La manera en que respondan al mensaje del Evangelio determinará su destino eterno. Pero ¿cómo responderle a Dios si nunca le damos una oportunidad para que haga su compromiso con el Evangelio? Los primeros discípulos comprendieron claramente lo que Jesús quiso decir y fueron. Los últimos dos versículos de Marcos 16 dicen así: Marcos 16, versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Es significativo que dice que Jesús se sentó porque había terminado su tarea. Esto es enfatizado también en la epístola a los Hebreos. Después de haber ofrecido un sacrificio para siempre por el pecado, se sentó porque su responsabilidad había terminado. Entonces entró la responsabilidad de los discípulos. Cuando Jesús se sentó, era su turno salir y hacer lo que Él les había mandado.
Él había obtenido para ellos y para toda la humanidad la posibilidad de la salvación eterna, el perdón de los pecados, la vida eterna, la aceptación de Dios. Esa era su responsabilidad, la había cumplido. Ahora Él transfiere esa responsabilidad a sus discípulos y ellos la entendieron. Salieron y predicaron en todas partes, y dice que porque obedecieron la comisión de Jesús, Dios confirmó la palabra con las señales que la seguían. He oído decir a la gente, ¿por qué las señales no siguen ahora? Alguien hizo un fuerte comentario de lo que acabo de citar de esa manera. Las señales no siguen porque la gente no sale. Las señales no son prometidas para los que se sientan en las bancas de la iglesia. Son prometidas para los que salen a predicar el evangelio en todas partes. Y luego ilustró con este ejemplo. Es difícil seguir a un auto estacionado. Muchos cristianos hoy están estacionados en algún asiento de la iglesia, en algún lugar donde no aceptan ninguna responsabilidad hacia el resto del mundo, como si las palabras de Jesús nunca hubiesen sido pronunciadas. Yo tengo entrenamiento militar, creo que comprendo un poco de órdenes militares y sé un principio militar. Cuando se recibe una orden nunca se retrae, se cumple hasta que sea cancelada o sustituida con otra orden. Y Jesús dijo hace 19 siglos, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Esa orden nunca ha sido retirada, nunca ha sido cancelada. Es tan válida para nosotros como lo fue para los primeros discípulos que la oyeron. Si los primeros discípulos no hubiesen hecho lo que Jesús les mandó, hubiesen sido culpables de desobediencia directa. Si no hacemos lo que dice Jesús, nosotros somos culpables de desobediencia directa, igual que ellos hubiesen sido. Quiero ahora leer las últimas palabras de Jesús en la tierra antes de ser llevado al cielo. Se encuentran en los Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Esto es lo que dice a sus discípulos. Entonces los que se habían reunido, los discípulos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará ese reino a Israel en este tiempo? Esa era una pregunta muy importante para los creyentes judíos, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, o están muy ocupados con algo que no es un asunto de ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y dice que habiendo hablado esas palabras, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué fueron las últimas palabras que dijo? Hasta lo último de la tierra. Yo creo que su intención era imprimir esas palabras en sus mentes con especial fuerza. Las últimas palabras que oyeron de sus labios antes de ser quitados de sus ojos fueron hasta lo último de la tierra. Era lo que estaba en el corazón del Señor. Quería que el mundo entero oyera las buenas noticias que Él había muerto y resucitado para la salvación del mundo. Los discípulos tenían la mente puesta en temas proféticos. Querían saber si era el tiempo de restaurar el reino de Israel. Pero Él les dice, no se preocupen tanto por eso. Hagan lo que les mando, descarguen su responsabilidad y el Padre hará la suya. Esas palabras otra vez son tan válidas para usted y para mí como fueron para los primeros discípulos. Si consideramos nuestra obligación como cristianos de llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Para terminar, quiero tocar un momento las palabras del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo dice, soy deudor, en otras palabras, estoy obligado. Tengo una deuda con los griegos, los sabios, los no griegos y los que no son sabios, con los que no saben leer ni escribir, con los cultos y sofisticados, con los simples y los que no tienen nada. Pablo dice que no le importa la clase de gente que sea, no tiene que decidir si sean dignos o no, si son la clase de gente que responde o no. Pablo dice, eso no es asunto mío, mi responsabilidad es comunicar el Evangelio, lo que ellos hagan con el Evangelio es asunto suyo. Nuevamente, no creo que esas palabras se apliquen solo a Pablo. Yo creo que se aplican en cierta medida a todos los cristianos. Todos estamos bajo una obligación. Los griegos, los no griegos, los sabios, los tontos. No importa la clase de gente, determinar eso no es nuestra responsabilidad. Tampoco es nuestra responsabilidad lo que hagan con el Evangelio. Esa es la responsabilidad de ellos. La nuestra es comunicarles el Evangelio. Bien, no todos podemos ser evangelistas. No todos podemos ir hasta lo último de la tierra. Pero todos podemos tener un compromiso. Es una responsabilidad colectiva de toda la iglesia del Señor Jesucristo. Termino con esa pregunta. ¿Cuál es su objetivo en la vida? ¿Para qué está viviendo? ¿Quiere usted la abundancia de Dios? ¿Está orando para que Dios supla todas sus necesidades? ¿Sabe usted que la abundancia de Dios es para que la comparta con otros? Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para terminar con ese tema de la abundancia de Dios.